Hola, changuitos cilindreros. Bienvenidos a una nueva edición de El Michigan News, tu revista cultural en YouTube, donde cada semana te traemos el panorama más vibrante y actual de México y el mundo. Hoy giramos el cilindro para presentarte los 6 temas que están marcando tendencia. Desde la Feria del Frijol en el Monumento a la Revolución, con historias de agrodiversidad y defensa del campo, hasta los estrenos más esperados del cine nacional como Tormento y Después, pasando por el Festival Corona Capital que pone a México en el centro musical global, y los grandes debates sobre salud en el Día Mundial de la Diabetes. También te contamos las novedades clave en literatura y periodismo con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el legado de Gabriela Mistral. Sin olvidar el pulso del streaming internacional, donde Taylor Swift y Disney Plus rompen récords y el futuro de Warner se decide entre gigantes digitales. Así que afina ese cilindro, porque hoy te damos mucho que contar, compartir y reflexionar. Comenzamos. México. La Feria del Frijol y la Agrodiversidad llegó este 14 y 15 de noviembre al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, reuniendo a productores de Nayarit, Durango, Zacatecas y otras regiones para celebrar la riqueza agrícola nacional. Este encuentro gratuito ofrece venta, degustación y talleres sobre variedades de frijol y otros alimentos tradicionales, además de actividades culturales y exposiciones que fortalecen la identidad alimentaria de México. Impulsada por dependencias federales y alcaldías capitalinas, la feria busca visibilizar el papel del frijol en la autosuficiencia alimentaria mientras defiende políticas de apoyo al campo mexicano y la soberanía de los pequeños productores. En Baja California, la Secretaría de Cultura realiza del 14 al 16 de noviembre el encuentro original en el Centro Cultural Tijuana, CECUT. Participan más de 270 artesanas y artesanos de 29 estados del país, quienes presentan arte textil, joyería, accesorios y arte utilitario, destacando la riqueza creativa e identitaria de pueblos originarios. Este espacio abre oportunidades de mercado hacia Estados Unidos e impulsa la dignidad del trabajo artesanal. En Tlaxcala, la FAO declaró al sistema agrícola ancestral Metepantle como Patrimonio Agrícola Mundial, reconociendo el conocimiento tradicional y la biodiversidad que garantiza la seguridad alimentaria local y nacional. Notas locales celebran la ampliación del acceso libre a playas en Tulum, Quintana Roo, con 2 nuevos puntos gratuitos en el Parque del Jaguar, Playa Conchita y Playa del Pueblo, reforzando el derecho al uso público de la costa y la integración comunitaria. Finalmente, hoy se recuerda el nacimiento de Beautz Ayasac Chic, rey maya de Palenque, quien nació el 15 de noviembre de 459 y gobernó durante uno de los periodos más relevantes de la historia prehispánica. Cine. Este fin de semana, el pulso cinematográfico se acelera con estrenos y novedades que marcan el rumbo para audiencias y la industria. El thriller de acción The Running Man debuta en cartelera con una recaudación de $1.9 millones, enfrentándose directamente a Now You See Me Now You Don't en una competencia que podría definir secuelas y futuras estrategias de contraprogramación. La respuesta del público a ambas propuestas será decisiva para la consolidación de franquicias nuevas y el ritmo de lanzamientos en los próximos meses. En animación, Zootopia 2 se estrena rodeada de expectativas y supera las críticas con creces. Expertos y audiencias destacan el humor renovado, la animación técnicamente superior y los mensajes actuales sobre prejuicio y pertenencia. El film no solo promete entretenimiento familiar, sino también una reflexión social profunda, confirmando una esperada escena postcréditos que inspira rumores sobre nuevas historias en el universo de Zootopia. El cine nacional ocupa un lugar protagónico con Tormento, la nueva obra de Olayo Rubio protagonizada por Natalia Solián. Esta película de terror desafía los sentidos a través de una narrativa sensorial y sonora, abordando la culpa y el miedo desde una perspectiva íntima y perturbadora. Después, con Ludvika Paleta y Nicolás Asla, complementa el panorama con su mirada honesta a la maternidad y el duelo, visibilizando emociones y procesos complejos en la pantalla grande.
En el género de terror internacional, en Series 6, La Noche del Demonio concluye el rodaje. Sony y Blumhouse programan su estreno para agosto de 2026, prometiendo una reinvención de la saga tras el éxito de La Puerta Roja. El regreso de Len Shea y Emilia Ati mantiene el interés de los fans con la promesa de renovar las bases que hicieron triunfar a la franquicia. Por su parte, The Cure será lanzada en Estados Unidos como un thriller de ciencia ficción que explora el tema de padres psicópatas y experimentos familiares, mientras los directores de Avengers preparan la adaptación del cómic Horda Ed, donde Colin Farrell interpretará a un sacerdote atrapado entre la violencia y el deber, en uno de los proyectos más intrigantes del momento. Efemérides. Este 15 de noviembre, el mundo del cine y la actuación conmemora las trayectorias y aniversarios de figuras que han dejado huella en pantallas internacionales y mexicanas. En las efemérides de este día destacan talentos diversos cuya obra abarca géneros, estilos y generaciones, enriqueciendo el patrimonio fílmico global. De Estados Unidos, celebramos el cumpleaños 85 de Sam Waterston, reconocido por su impecable carrera en cine y televisión. Waterston es recordado principalmente por su papel como el fiscal Jack McCoy en la serie Law and Order, aunque también participó en filmes clave como The Killing Fields y The Great Gatsby, mostrando su versatilidad en el drama judicial y el cine histórico. La actriz Shailene Woodley, nacida en 1991, es referente de la nueva generación de Hollywood. Woodley ha destacado en películas como The Fault in Our Stars, Divergent y la exitosa serie Big Little Lies, donde su actuación ha sido reconocida por la crítica y por una audiencia joven y diversa que encuentra en ella una voz auténtica y contemporánea. François Ozon, cineasta y guionista francés nacido en 1967, es clave del cine de autor europeo. Ozon ha firmado películas como Swimming Pool, Amantes Criminales y France, caracterizadas por su exploración de la psicología humana y la tensión narrativa. Sus propuestas han renovado el cine francés con historias audaces y una estética propia. México celebra los nacimientos de Ferdinando Valencia, actor y modelo versátil en telenovelas como Por amar sin ley y Lo que la vida me robó, y del legendario Bill Meléndez, nacido en 1916, pionero de la animación y creatividad detrás de las voces y producción de Peanuts, donde dio vida a Snoopy con entrañable ternura y humor. Otras figuras recordadas hoy incluyen a Petula Clark 1932, actriz y cantante británica con importante presencia en musicales y fallidos aniversarios de Jean Gabin, icónico actor y productor francés 1976, Edie Sedgwick, musa de Andy Warhol y símbolo del cine underground estadounidense 1971, y Carla Álvarez, actriz mexicana de inolvidable carrera en el melodrama televisivo, fallecida en 2013. Estas personalidades ilustran la riqueza y pluralidad del cine y la televisión, que celebran creatividad y legado en cada nueva historia y generación. Música. En el universo de la música y la composición, México y el mundo vibran con acontecimientos de gran relevancia este fin de semana. El foco internacional recae sobre Natalia Lafourcade, quien ha impuesto un récord histórico en la reciente edición de los premios Grammy Latino. Con la obtención del galardón al mejor álbum cantautor por Cancionera y varias estatuillas más en la noche, Lafourcade se convierte en la artista mexicana y latina más premiada en la historia de estos galardones, superando a figuras como Shakira y Juan Luis Guerra. Su consagración es un homenaje a la sensibilidad, raíz y creatividad musical mexicana, reafirmando la proyección internacional y el respeto ganado por la canción de autor latinoamericana. Una noticia que enorgullece a toda una generación de compositoras y compositores. Simultáneamente, la Ciudad de México es epicentro del Festival Corona Capital 2025, que inicia este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se extenderá durante todo el fin de semana. Con un cartel impresionante y diverso, el festival reúne bandas internacionales legendarias como Foo Fighters, Franz Ferdinand, Alabama Shakes, James, Wizkid y el esperado regreso de Linkin Park, junto a la vibrante escena nacional, consolidando el evento como el principal referente de la música alternativa y global en América Latina. Asistentes y melómanos disfrutan desde el viernes una atmósfera festiva en 4 escenarios, con propuestas que van del indie y el rock al pop y la electrónica, y una notable afluencia de público de todas edades.
La oferta cultural se amplía este domingo en la capital, donde el Centro Nacional de las Artes organiza el Eurojazz. Destacan las presentaciones de los grupos de España y del Nosquare Jazz Quartet, provenientes de Suiza, con un concierto programado a las 13:17 en las áreas verdes, promoviendo el intercambio artístico internacional y la difusión del jazz europeo contemporáneo. En el plano internacional, este 15 de noviembre se conmemoran efemérides clave. Nace la cantante sueca Annie Frid Lyngstad, ABBA, 1945, la actriz y cantante británica Petula Clark 1932, el rapero B.O.B. 1988 y el astrónomo-compositor William Herschel 1738, mientras se recuerda la muerte del compositor Louis Bacalov en 2017, la del alemán Christoph Willibald Gluck en 1787 y el adiós al francés Jean Gabin en 1976. Así, la fecha entrelaza pasado y presente, reafirmando el poder universal de la música para unir generaciones y culturas. Literatura. La literatura y el periodismo celebran hoy una jornada de gran relevancia internacional, en la que convergen efemérides históricas y actuales eventos dedicados al fomento de la palabra y la creación intelectual. El 15 de noviembre de 1995, la UNESCO aprobó el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, promoviendo no solo el acto de leer sino la defensa activa de la propiedad intelectual y el respeto por el trabajo creativo de escritoras y escritores alrededor del mundo. Esta fecha representa un compromiso global con el acceso libre a la cultura y el reconocimiento de la diversidad literaria. Año con año, bibliotecas, editoriales y centros educativos celebran actividades, exposiciones y ciclos que reafirman el poder transformador de los libros. En las letras latinoamericanas, sobresale la figura de Gabriela Mistral, poeta, pedagoga y diplomática chilena, quien un día como hoy en 1945 se convirtió en la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Su obra, centrada en la ternura, la justicia social, la identidad latina y los derechos de la infancia, ha dejado una profunda huella en el pensamiento crítico y en la formación de lectores sensibles. Mistral abrió caminos fundamentales para las escritoras hispanoamericanas y reivindicó la literatura como acción política y ética. Su Nobel representa una victoria colectiva y un símbolo de dignidad para la voz femenina en la cultura universal. En la Ciudad de México, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil celebra su último fin de semana en la Milla del Bosque de Chapultepec, de 9 de la mañana a 7 de la noche. El evento reúne a autores, ilustradores y especialistas en literatura con familias y público infantil de todo el país. Talleres, cuentacuentos, venta y exhibición de novedades editoriales y actividades lúdicas destacan la importancia de acercar la lectura desde edades tempranas, formando comunidades y generaciones de públicos lectores que valoran la creatividad y la imaginación como herramientas de transformación. Este 15 de noviembre también recuerda en la historia literaria los nacimientos de J. G. Ballard, escritor británico conocido por su narrativa distópica, Gerhard Hauptmann, dramaturgo alemán y ganador del Nobel, José Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y escritor mexicano pionero en la literatura nacional, y Madeleine de Scuderi, figura de las letras francesas. La jornada conmemora también las muertes de escritores influyentes, Ignacio Aldecoa, narrador español, Henryk Sienkiewicz, Nobel polaco cuya obra celebró la resistencia cultural, y Margaret Mead, antropóloga y escritora estadounidense, referente vital para el diálogo entre literatura y ciencias humanas. Moda. Este sábado, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, se convierte en epicentro cultural con la inauguración de la exposición Marta Palau, Mis Caminos Terrestres, un homenaje retrospectivo a la creadora hispano-mexicana que ha marcado el arte contemporáneo con una perspectiva única y visionaria. La muestra reúne obras emblemáticas de Palau, textiles, instalaciones, esculturas y piezas de arte conceptual que dialogan profundamente con temas de migración, cuerpo femenino, tierra y memoria. Utilizando técnicas ancestrales y materiales orgánicos como tejidos, fibras y tierra, Palau construye paisajes y narrativas donde lo íntimo se funde con lo social, y la experiencia migrante y femenina adquiere una voz propia y potente. Sus obras desafían los límites entre arte y activismo, reivindicando el papel del cuerpo en resistencia y la relación primordial entre cultura y naturaleza.
Como preámbulo, el viernes a las 19 horas, el Centro Cultural de España acoge una charla dedicada a la vida y obra de Marta Palau, con enfoque ecofeminista. Participan especialistas en arte contemporáneo, curadoras y académicas que enfatizan la importancia de la perspectiva de género, ecología y memoria en la producción de Palau. El evento plantea preguntas sobre la relación entre las mujeres, el territorio y los procesos migratorios, además de abordar su influencia en nuevas generaciones de artistas mexicanas y latinoamericanas. La apertura de Mis Caminos Terrestres se inscribe en el esfuerzo del MUAC por destacar artistas que han transformado el discurso visual contemporáneo y por fomentar el debate crítico en torno a la identidad, la memoria y el modo en que el arte puede confrontar las crisis ecológicas y sociales actuales. La exposición promete convertirse en referente del diálogo entre arte, feminismo y activismo ecológico. En la agenda de efemérides se recuerda el cumpleaños de Roberto Cavalli, diseñador italiano nacido en 1940, conocido mundialmente por su legado en la moda, el lujo textil y la fusión de arte y diseño, extendiendo la reflexión sobre creatividad y culturalidad más allá de las galerías, hacia las pasarelas y la vida cotidiana. Streaming. El panorama del streaming global se redefine este fin de semana con estrenos, récords y movimientos corporativos que podrían cambiar el futuro de la industria audiovisual. Disney acapara reflectores con el esperado lanzamiento de Taylor Swift, The Eras Tour, la serie documental que explora el fenómeno detrás de la gira monumental de la cantante. El estreno suma millones de visualizaciones y confirma el liderazgo de Disney Plus en contenidos musicales, acercando la experiencia de los conciertos a su audiencia internacional. En la misma plataforma, la secuela de Freaky Friday, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, se posiciona como la película número 1 del servicio, liderando el ranking global en más de 60 países y reviviendo clásicos juveniles con la reincorporación de Lohan, cuyo éxito impulsa a otros de sus títulos, como Juego de Gemelas, a lo más visto del catálogo. Por su parte, Canal 11 y 11 Niñas y Niños ponen en alto el nombre de la televisión pública mexicana al ser reconocidos con el premio Creative Union 2025 por su reportaje El Maíz. La producción destacó tanto por la creatividad narrativa como por la investigación a fondo sobre el significado social, histórico y alimentario del grano básico en México. El galardón refuerza la relevancia de los contenidos infantiles y culturales en la pantalla nacional y subraya el compromiso del medio público con la divulgación educativa. En Netflix, la novedad es Samurai Standing, la serie de acción japonesa inspirada por el manga de Sogo Imamura, que ha logrado una aprobación unánime de la crítica con 100% en Rotten Tomatoes. Ambientada en el Japón del siglo XIX, la serie es alabada por su impresionante estética visual y sus dinámicas escenas de lucha, al tiempo que deja abierta la puerta a una posible segunda temporada que ya genera expectativas entre los fanáticos del anime y el live action. El gran tema de fondo, sin embargo, es el posible giro empresarial en la industria. Netflix, junto con Skydance y Comcast, está preparando ofertas para adquirir Warner Bros. Discovery. Una fusión daría a Netflix acceso a franquicias icónicas, HBO, DC, Harry Potter, Game of Thrones, y consolidaría un dominio sin precedentes, elevando preocupaciones de monopolio y riesgos para la diversidad en contenidos y empleos. Las ofertas deben presentarse antes del 20 de noviembre, mientras la industria y las autoridades debaten el impacto de esta posible megafusión sobre el futuro del streaming y la producción cinematográfica global. Salud. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, México enfrenta una emergencia sanitaria que requiere atención urgente y coordinada. Con más de 14 millones de adultos padeciendo la enfermedad, el país ostenta el segundo lugar en casos de diabetes en Norteamérica, solo por detrás de Estados Unidos. Las cifras son alarmantes. En 2024 se registraron 112.641 muertes por diabetes mellitus, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en México y afectando especialmente a personas mayores de 30 años. La tendencia global también inquieta. La Federación Internacional de Diabetes advierte que el número total de personas con diabetes aumentará a 853 millones en 2050, señalando que más del 80% de los pacientes viven en países de ingresos bajos y medios.
La secretaria de Salud de la Ciudad de México, en entrevista para este reporte, subrayó la importancia de la prevención y la detección temprana. Explicó que los 220 centros de salud de la capital desarrollan estrategias basadas en educación, actividades físicas y orientación alimentaria, además de jornadas especiales en espacios públicos, estaciones de metro y la central de abasto. Destacó la instalación de bicicletas gratuitas para incentivar el ejercicio y el esfuerzo multidisciplinario en la clínica especializada en diabetes, donde médicos y nutriólogos apoyan a pacientes no controlados. También se impulsan campañas en redes y medios públicos sobre la importancia de la hidratación y se han instalado bebederos en oficinas y escuelas como parte del programa de salud metropolitana. Por otra parte, la cultura digital en salud muestra una estética emergente, el traumacore. Este fenómeno convierte el dolor y el trauma psicológico en contenido viral, sobre todo en plataformas como TikTok. Aquí, el malestar emocional se vuelve capital social y es comercializado por medio de videos breves, edición llamativa y una narrativa que dramatiza el sufrimiento. Aunque puede ofrecer comunidad y validación, expertos advierten sobre el riesgo de convertir el dolor en espectáculo, intensificando la indiferencia y el escepticismo social, y relegando la profundidad del trauma a una simple coreografía digital. La salud mental, así, demanda reflexiones éticas sobre cómo se comparte y consume el sufrimiento en línea. México vive el reto de enfrentar la diabetes desde la prevención, atención médica y la cultura social, mientras el dolor y el bienestar se redefinen entre lo público y lo digital. Naturaleza. Desde Brasil, la cumbre global COP30 sobre cambio climático se convierte en escenario de intensas manifestaciones de pueblos indígenas, cuyo clamor resuena entre delegados, líderes y organizaciones internacionales. La delegación indígena de la Amazonía, acompañada por representantes de más de 50 etnias brasileñas y de países vecinos, exige acciones inmediatas y vinculantes para frenar la deforestación, proteger los territorios ancestrales y garantizar la supervivencia cultural frente al avance del extractivismo y la crisis ecológica. Las caravanas indígenas, que confluyeron en las calles de Belém, reclaman espacios de decisión real en las negociaciones climáticas, transparencia en los compromisos de reducción de emisiones y fondos para restaurar ecosistemas devastados. Sus pancartas y discursos insisten en que el futuro climático está indisolublemente ligado a la defensa de los derechos territoriales y culturales, y denuncian el greenwashing y la insustancialidad de algunos compromisos gubernamentales. Las demandas incluyen frenar megaproyectos contaminantes, garantizar la consulta previa y respetar el conocimiento ancestral en las políticas de adaptación al cambio climático. En el ámbito nacional, Tamaulipas enfrenta una crisis ambiental tras la caída de fragmentos de la nave Starship, propiedad de SpaceX, ocurrida hace unas semanas en la costa del Golfo de México, cerca de la reserva de la biosfera El Cielo. Comunidades costeras y defensores ambientales reportan dispersión de escombros metálicos y materiales compuestos en humedales y zonas de anidación de tortugas marinas, afectando la fauna local y generando temor por posibles contaminantes químicos aún no identificados. Ante la magnitud del incidente, autoridades mexicanas y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos investigan los hechos en conjunto, mientras organizaciones ambientales y académicos urgen a establecer protocolos binacionales claros para la gestión de residuos aeroespaciales, monitoreo de daños y reparación ambiental. El caso pone en el centro del debate la soberanía ambiental, la urgencia de acuerdos internacionales en materia de responsabilidad tecnológica y la vulnerabilidad de las comunidades y ecosistemas ante desarrollos aeroespaciales y las omisiones regulatorias. Enfatiza la necesidad de avanzar hacia una gobernanza ambiental global más rigurosa y democrática, capaz de responder ante emergencias inéditas del siglo XXI. Arquitectura. La madrugada de este sábado, un incendio de grandes proporciones destruyó por completo el histórico pabellón Chan del Templo Yongqing, ubicado en la provincia de Zhejiang, China. El Templo Yongqing, con más de 300 años de antigüedad, es reconocido como uno de los complejos religiosos y arquitectónicos más representativos de la tradición budista china, atrayendo a miles de visitantes y peregrinos cada año. El pabellón Chan era especialmente apreciado por su estructura de madera de alta calidad, techos curvados y delicadas tallas,
símbolo del refinamiento arquitectónico de la dinastía Qing y de la interacción armoniosa entre la naturaleza y el espacio espiritual. De acuerdo con autoridades locales, el fuego se inició alrededor de las 2:30 de la madrugada y fue combatido por decenas de bomberos, quienes lograron evitar su propagación a otras áreas del templo y a las viviendas cercanas. Aunque la pérdida material es significativa, no se reportan víctimas ni personas heridas tras el siniestro, gracias a la rápida evacuación y a la eficiencia del cuerpo de bomberos. Testimonios de monjes y vecinos de la zona lamentan la destrucción de un espacio sagrado y patrimonial que no solo cumplía función religiosa, sino que albergaba festivales, ritos de iniciación, cursos de caligrafía y encuentros culturales abiertos a la comunidad. Expertos en recuperación patrimonial señalaron que el pabellón Chan era muestra de la arquitectura tradicional china, destacando el uso de ensamblajes sin clavos, la distribución espacial orientada al equilibrio y la ornamentación con motivos de dragones y lotos, representando sabiduría y pureza. Se valoran las posibilidades y retos de restaurar el pabellón usando técnicas originales y materiales sostenibles, en diálogo con el patrimonio intangible que representa. El incendio reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y conservación en sitios históricos vulnerables, especialmente ante el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático. El templo Yongqing, ejemplo de arquitectura, memoria y espiritualidad, inicia así un proceso de reconstrucción, invitando a la reflexión sobre el valor de los espacios rituales y su capacidad de resiliencia y renovación. Cómics y manga. El mundo del cómic y el manga vive intensos debates y acontecimientos este 15 de noviembre, fecha que reúne efemérides, polémicas e impulsos de transformación cultural en la escena global del arte secuencial. Comenzamos celebrando el cumpleaños de Ricardo Liniers Ciri, conocido simplemente como Liniers, historietista y dibujante argentino nacido en 1973. Reconocido internacionalmente por la tira Macanudo, Liniers destaca por su trazo expresivo, su humor tierno y filosófico, así como por reinventar la rutina cotidiana en viñetas que despiertan imaginación y reflexión. Su influencia atraviesa fronteras, llegando a lectores de América Latina, Europa y Estados Unidos, y consolidando la historieta como un espacio para el arte sensible y crítico. El trabajo de Liniers recuerda el potencial del cómic para conectar generaciones y capas sociales en torno a la creatividad. Sin embargo, los retos contemporáneos no dan tregua. Esta semana se reportó la inusual expulsión de un artista de la feria DragonCon, uno de los encuentros más emblemáticos de la cultura pop en Atlanta, Estados Unidos, por haber presentado obra generada con inteligencia artificial, IA, sin avisar al comité ni al público. El caso reavivó el debate sobre derechos de autor, la identidad artística y el rol de la inteligencia artificial en la industria del cómic, mientras algunos defienden la exploración creativa de nuevas tecnologías. Críticos argumentan que el uso de IA sin ética ni transparencia puede perjudicar a artistas tradicionales y diluir el valor del trabajo humano tras las historias y los trazos. En el panorama internacional, Japón sorprendió al prohibir cualquier intento de censura sobre el manga y el anime, formalizando en legislación la total libertad creativa de autores y editoriales. El gobierno japonés argumenta que la diversidad de contenidos forma parte de la riqueza cultural nacional y rechaza intervenciones externas sobre lo que puede o no ser publicado en cómics y animaciones niponas. Esta decisión genera discusión a escala global, mientras defensores celebran la autonomía creativa como garantía para la innovación y la pluralidad estética. Voces críticas señalan los riesgos de la falta de regulación en obras dirigidas a audiencias juveniles. Así, el cómic y el manga se mantienen como plataformas de experimentación, diálogo y confrontación entre tradición, tecnología y libertad artística, reflejando los dilemas y desafíos propios de la cultura contemporánea. Economía. El escenario económico internacional de este mes revela profundas transformaciones en sectores clave del consumo, el trabajo y la cultura. En Estados Unidos, Starbucks enfrenta una huelga indefinida de baristas que reclaman aumentos salariales, mejores condiciones laborales y la ampliación de la plantilla. La movilización, que se extiende por cientos de cafeterías en diversas ciudades, representa uno de los mayores desafíos sindicales para la cadena multinacional en los últimos años.
Los empleados denuncian cargas de trabajo excesivas y sueldos que no corresponden con el costo de vida actual. Exigen, además, estabilidad y participación en la toma de decisiones. Ante la presión, la empresa ha declarado estar abierta al diálogo, mientras organizaciones sindicales subrayan que el paro visibiliza la vulnerabilidad y la importancia de los trabajadores del sector servicios en la economía contemporánea. En el mercado asiático, Japón sorprende con la popularización del Muscle Girls Bar, un innovador espacio temático fitness donde mujeres fisicoculturistas atienden y ejercen, proponiendo un nuevo modelo de negocio que rompe los estereotipos de belleza femenina. Este bar fusiona la tendencia del wellness con el entretenimiento directo y ha encontrado en jóvenes y adultos un público interesado en modelos de fuerza y salud fuera de los cánones tradicionales. Analistas consideran que el Muscle Girls Bar refleja cambios en los imaginarios sociales y nuevos nichos de consumo que valoran la diversidad corporal y el empoderamiento femenino en entornos económicos alternativos. En la industria tecnológica, esta semana se cumplen 24 años del lanzamiento de la primera consola Xbox por parte de Microsoft, hecho que revolucionó el mercado global de videojuegos al introducir competencia directa para Sony y Nintendo. La Xbox se consolidó rápidamente con títulos emblemáticos y una apuesta por la conectividad en línea, abriendo el camino para los servicios de gaming actuales y redefiniendo la economía del entretenimiento digital. Estos acontecimientos muestran la interrelación entre reivindicaciones laborales, innovación de mercado y memoria tecnológica, ilustrando la compleja vitalidad de la economía en tiempos de transformación social y cultural. Reportaje. El homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, realizado este 9 de noviembre de 2025 en Huitzuco, Guerrero, detonó un conflicto abierto entre el gobierno estatal y amplios sectores sociales, así como organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas de la llamada Guerra Sucia en el Estado. La Secretaría de Cultura, bajo la administración de la morenista Evelyn Salgado Pineda, organizó el evento por el 117 aniversario del natalicio del exmandatario, quien gobernó Guerrero entre 1975 y 1981 y quedó marcado en la memoria colectiva por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas bajo su gestión. En esa época, Guerrero se convirtió en epicentro de represión militar y policial contra movimientos sociales y guerrilleros, particularmente los dirigidos por Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas. Organizaciones denuncian que durante el cacicazgo de Figueroa se perpetraron asesinatos, desapariciones y persecución política, con más de 1000 personas desaparecidas en las décadas de los 70 y 80. El homenaje no solo resultó una ofensa para quienes sufrieron los embates de la violencia institucional, sino un retroceso en la incipiente búsqueda de justicia y verdad histórica. Desde días previos al evento, colectivos y figuras públicas como el asesor Arturo García Jiménez y representantes de la Coordinadora de Comisarios Ejidales y Comunales manifestaron su rechazo abierto. Demandaron no solo la cancelación del homenaje, sino que el municipio Huitzuco retire el apellido de los Figueroa y que la historia oficial deje de reconocer su figura dentro del calendario cívico. La indignación fue tal que la directora de actividades cívicas, Ximena Yareli Muñoz López, fue destituida tras la polémica y la administración estatal borró de sus redes todas las publicaciones relativas al evento, agravando la percepción de falta de sensibilidad política. Entre el rechazo social, más de 30 organizaciones exigieron una disculpa pública por parte de las autoridades, así como la eliminación de la fecha de nacimiento de Figueroa del calendario estatal, sustituyéndola por fechas conmemorativas de luchadores sociales como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. A través de comunicados y actos públicos, sobrevivientes y familiares de víctimas resaltan que conmemorar a Figueroa sin reconocer el dolor causado equivale a perpetuar la impunidad y silenciar a quienes han buscado memoria y justicia por décadas. La propia administración de Evelyn Salgado emitió un mensaje conciliador anunciando que revisará el marco legal y el calendario cívico, alegando el cumplimiento de la Ley 761 sobre efemérides estatales. No obstante, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Jesús Uriostegui García, se pronunció explícitamente en contra del culto a la personalidad, prometiendo impulsar una reforma que evite este tipo de controversias en el futuro.
El senador priista Héctor Vicario Castrejón agradeció públicamente el acto, destacando la profunda división existente incluso entre los partidos de gobierno y oposición. Analistas han destacado que la polémica va más allá de la figura personal de Rubén Figueroa y pone de relieve la crisis en la gestión de la memoria histórica en México. El acto es percibido como un intento por reivindicar a figuras del viejo régimen priista en una coyuntura marcada por demandas de reparación y justicia en Guerrero. Los medios nacionales y regionales han documentado la multiplicidad de voces que consideran el homenaje como una ofensa, preguntándose cómo un Estado con profundas heridas abiertas puede permitirse celebrar a quienes, según los propios sobrevivientes, deberían ser recordados como responsables de crímenes de lesa humanidad. El conflicto también resalta la tensión política actual, mientras algunos sectores justifican el acto bajo el argumento de reconciliación y pluralidad. Las víctimas insisten en que no puede haber perdón ni conciliación sin verdad y justicia. Las protestas y reclamos, que se intensificaron en redes y medios, subrayan que el debate sobre la memoria no solo es histórico, sino profundamente político y social. La gestión equivocada del evento tuvo consecuencias inmediatas: el despido de funcionarias, la eliminación de homenajes en la comunicación oficial y el llamado a revisar las leyes que regulan el reconocimiento público. Al cierre de esta nota, Guerrero sigue dividido. En la plaza donde se realizó la ceremonia, familiares de desaparecidos y organizaciones sociales continúan demandando un reconocimiento de los hechos que incluya la verdad histórica y la reparación del daño. El homenaje a Rubén Figueroa, lejos de rendir tributo pacífico, ha puesto en el centro la pregunta sobre cómo se debe construir y recordar el pasado en un Estado que todavía convive con el dolor, la exigencia de justicia y la memoria viva de sus luchas sociales. Y así termina esta edición de El Michigan News, Changuitos Cilindreros. Hoy te llevamos por lo más vibrante del panorama cultural y social, aroma a frijol y diversidad, cine que inquieta y emociona, música que conecta México con el mundo, salud pública que nos une, letras que inspiran y plataformas digitales que revolucionan el entretenimiento. Recuerda, cada semana aquí giramos el cilindro para que tú tengas las claves, las historias y los datos más frescos y relevantes. Porque la información es poder y en tus manos está compartirla, analizarla y transformarla. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y seguir el diálogo. Tu voz importa, tu mirada suma. Hasta la próxima, changuitos cilindreros. Que la cultura y el conocimiento acompañen siempre tu camino.